Finalmente vamos a plantear qué es lo que sucedió con las diferentes autonomías que se están planteando en esta universidad, en este tercer video de esta trilogía, ¿sí? Y poniendo énfasis principalmente a lo que sería el ser un órgano autónomo por ley, ya que bueno, pues hay un sentir muy importante de parte de la comunidad universitaria acerca de poderse asumir como parte de esta figura jurídica. En realidad son dos tipos de autonomía, ambas dentro de esta descentralización, que es la que aparece ya específicamente formulada primero en educación básica y después en el Tecnológico Nacional de México, ¿sí? En el decreto de creación del 16 de julio de 2014 que expide el presidente Enrique Peña Nieto, y que en su artículo 17 plantea que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que para más eficaz y atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estará jerárquicamente subordinados, tendrán facultades para resolver asuntos que se les encomienda de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Es decir, es contradictorio porque bueno, se está planteando como una descentralización autónoma, pero en realidad no es más que, como lo dice el artículo, es un órgano, sigue siendo un órgano administrativo. Entonces este tipo de, digamos, de autonomía, sí, en realidad no es o no recupera el espíritu de lo que es un órgano desconcentrado autonómico, sí, y en el fondo lo que estuvo planteando el gobierno desde aquel entonces con esta autonomía de gestión es la privatización de la educación. Es decir, se planteaba que de alguna manera las diferentes sectores o entidades que participaran dentro de la universidad buscaran recursos para poder mantenérsela. Y esto en el fondo no es otra cosa más que un proceso de mercantilización en la educación. Y bueno, eso también plantea dentro de su articulado, como sería en el artículo primero, que dice: se crea el Tecnológico Nacional de México, en lo sucesivo el Tecnológico, como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, con autonomía técnica, académica y de gestión. Artículo sexto, la dirección del Tecnológico se estará a cargo de un director general que será nombrado y removido por el presidente de la República, a propuesta del secretario de Educación Pública. Aquí habría que señalar el modelo autocrático, y bueno, como lo dice este artículo sexto, el director general, quien lo nombra, no es la comunidad del instituto, sino es el presidente de la República, junto con el secretario de Educación Pública, así como estamos nosotros como órgano desconcentrado. Entonces yo no veo en dónde está la autonomía. Se habla de autonomía de gestión, pero en realidad no es eso, sigue manteniéndose, conservándose el carácter de ser un órgano desconcentrado. Y en el artículo octavo dice: son facultades y obligaciones del director general del Tecnológico, fracción cuarta, elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto anual del Tecnológico de conformidad con las disposiciones aplicables, presentando oportunamente a la unidad administrativa. Es decir, nuevamente estaríamos en la indefección, digamos, financiera, porque a final de cuentas sería nuevamente el secretario de Educación Pública o la SEP la que determinaría el presupuesto. Y si no es un secretario de Educación Pública o el presidente no está de acuerdo con las políticas del instituto, obviamente el presupuesto no nos favorecería. Y bueno, también en la fracción sexta dice: proponer al subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública los nombramientos de los directores de los institutos, unidades y centros. Fracción 17, las demás que establezcan las disposiciones aplicables y las que le encomiende el secretario de Educación Pública. Es decir, la SEP va a ser la que va a nombrar a los directores de las unidades y es la que va a determinar la política a seguir. Bueno, eso en cuanto a lo que sería la autonomía de gestión, pero por otro lado está lo que sería la autonomía por ley, que bueno, tiene una tradición histórica enorme y en donde hay una enorme experiencia de parte de las universidades autónomas, ¿no? Hay toda una
una trayectoria, y esto a final de cuentas se sintetiza en el artículo 3º constitucional, fracción séptima, en donde dice que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizan sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra, investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Quizá aquí habría que, esto de administrar el patrimonio, que recordar lo que sucedió hace un mes aproximadamente en la unidad de Tijuana, ¿no? En donde resultó con que a final de cuentas las instalaciones que estaba utilizando la unidad habían sido cedidas por parte del gobierno del estado en otros años, y ahora se le estaba disputando la propiedad de la unidad, y bueno, pues prácticamente estaba dejando en la indefensión a toda la unidad, ¿no? Dice: los principios básicos de una institución de educación superior autónoma por ley con autonomía plena son el derecho de las universidades e instituciones de educación superior autónomas para organizarse y gobernarse. Otra obligación que tiene el Estado de conformidad con las fracciones cuarta y octava y del artículo 3º constitucional para proporcionar los recursos económicos y materiales suficientes y oportunos para que las universidades e instituciones puedan cumplir sus fines para que la sociedad las ha encomendado. Esto se reivindica y se sostiene en la nueva Ley General de Educación. Estaríamos dentro del contexto, entrando a lo que sería la política educativa de la cuarta T. Entonces creo que nos moveríamos del modelo neoliberal, sí, a un modelo de carácter liberal que rescata estos principios. Está otro punto que tiene que ver con la autonomía como la facultad y la obligación de realizar sus fines sustantivos a los principios normativos del artículo 3º, que deberán ser democráticos, es decir, tendríamos que hablar de una autonomía con democracia, nacionales. La universidad sería una universidad autónoma nacional. Esto es muy importante. Nosotros siempre hemos dicho que la universidad, una de sus principales vetas y riquezas que tiene es que se puede situar en todos los rincones de la República, y bueno, constituiría un proyecto de penetración para el combate a la pobreza en nuestro país, y deberán contribuir en la formación de la ciencia social. Bueno, esto tiene que ver con como que somos una universidad pedagógica, ¿sí? Y precisamente el término de pedagogía tiene que ver con la formación de los individuos, formación entendida como la posibilidad de cambiar de actitud del sujeto en beneficio de los seres humanos, en beneficio de la sociedad y principalmente de la sociedad desprotegida, de los pobres y del pueblo en general. ¿Sí? La autonomía como libertad de cátedra, ya lo señalamos, libre examen y discusión de las ideas, y como derecho inalienable de todos los miembros de la comunidad. También la autonomía plantea la facultad para poder y obligación de determinar el contenido de planes y programas de estudios e investigación correspondiente conforme a la orientación y mandato constitucional. Es decir, ya nosotros hemos vivido esto durante ya casi 43 años. Cada gobierno que cambia en nuestro país trae una política educativa diferente, y cada 6 años hay que volver a empezar con el proyecto académico. Y en ese sentido, lo que se trataría en el ámbito de lo académico sería consolidar el carácter nacional de la UPN como una institución de carácter pública, como una institución que imparte una educación laica, como institución de educación superior en corresponsabilidad con la sociedad, tendrá su carácter de ser gratuita. Y bueno, en lo que se refiere al contrato colectivo de los trabajadores, sería único y nacional, y la transparencia en la rendición de cuentas, y finalmente una educación científica dentro del acuerdo con el avance y desarrollo tecnológico. Y finalmente habría que hacer una relación en donde quedaría situada esta autonomía por ley como institución de educación superior en la nueva Ley General de Educación Superior, recientemente publicada en estos días, lo cual ya de alguna manera le da ya vigencia y plenitud en cuanto a su aplicación. Y bueno, lo plantea
en lo que sería garantizar la gratuidad de la educación, un blindaje de la autonomía, en este caso como lo señala en el artículo 3º constitucional, con una perspectiva de género, excelencia y calidad educativa y respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, en este último punto se garantizaría los derechos que actualmente tienen los trabajadores y que se mantendría vigente. Quizá aquí habría que señalar lo último en cuanto a la definición característica de la autonomía. La autonomía universitaria constituye un instrumento fundamental contra el pensamiento único que los poderes establecidos imponen a partir de distintas creencias y filosofías. En los países como México, la historia de la autonomía forma parte de una lucha contra la dependencia del creer y el saber metropolitano, contra la dependencia del creer y el saber que las clases dominantes y sus mediadores o personeros. Abarca desde la lucha contra la teología oficial de los inquisidores hasta la lucha contra el marxismo oficial del socialismo o el populismo de Estado. La lucha por la autonomía va contra el autoritarismo en las relaciones humanas y en la interpretación de los textos sagrados. El pensamiento crítico impugna la sacralización laica de los textos y de su uso para legitimar el Estado. En nuestro tiempo, cada vez más la lucha por la autonomía de la universidad está vinculada con la lucha contra la privatización, la desnacionalización y la usurpación de las instituciones públicas y nacionales para convertirlas en empresas mercantiles. La lucha contra la transformación de la educación en mercancía y contra la lógica del neoliberalismo que busca convertir en sentido común el considerar que la medida del éxito de cualquier empresa o de cualquier ser humano debe ser la maximización de utilidades y el enriquecimiento o la distinción personal. Sí, es decir, como podemos ver, podemos observar, el asunto de la autonomía es una pieza medular y clave para poder reposicionarse dentro del nuevo modelo económico, digamos, derivado de la crisis y de la desaparición del modelo neoliberal, o si no desaparición, cuando menos de lo que sería una refuncionalización. Es decir, nosotros nos estaríamos ubicando con la autonomía dentro del nuevo proyecto económico que se está planteando en esta nueva reformulación en términos doctrinarios de lo que es el liberalismo mexicano, y que, como cada rato señala ya saben quién, está dentro de ese liberalismo juarista, ¿no? Pero bueno, hay que retomar, o se retoman de alguna manera, esas fuentes doctrinarias. Y bueno, es todo lo que podría decir en esta trilogía. Bueno, muchas gracias.